Por lo pronto, me gustaría comenzar un nuevo tema, no sé cuántos miércoles seguidos lo estaremos viendo, que trata acerca de las parábolas de Jesús, las parábolas del Maestro. Es bien importante que veamos sobre esto, porque se trata de sabiduría condensada, se trata de mensajes sumamente poderosos. Debes saber que lo más profundo de la Biblia está en las parábolas de Jesús. Lo más profundo de toda la Biblia, el corazón, el centro de toda la enseñanza bíblica está en las parábolas de Jesús, solamente que parece como una enseñanza para niños por estar en forma de parábolas, pero es profundísima. Vamos a estar viendo algo al respecto de ello y Dios seguramente nos abrirá nuestro entendimiento y corazón para crecer en el conocimiento de Él y también parecernos a su Hijo. Les invito entonces a que empecemos la primera de las parábolas que estaremos tratando. Obviamente tenemos que empezar con la más conocida, como es la parábola del sembrador, que es la parábola por excelencia explicada por Jesús como una muestra de comprensión de las demás parábolas. Jesús la tomó la enseñó y luego la tomó como ilustración, explicándola para que sepamos la interpretación de las demás. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 3, por favor, estaremos leyendo los versos 3 al 8. La parábola del sembrador. Vamos a estar viendo cómo la palabra está en el corazón. La palabra en el corazón. Dice Mateo 13, verso 3. Yo creo que todos lo pueden encontrar. Primer libro del Nuevo Testamento. Dice la Escritura: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Cada criatura en la creación de Dios, evidentemente, cada criatura tiene una manera de comunicación. A mayor inteligencia, más grande o más elaborada es la comunicación que tiene esa criatura, esa especie. En este caso, los seres humanos tenemos una forma de comunicarnos, los ángeles tendrán otra manera, los animales tienen otra forma, pero cada uno, de acuerdo a la inteligencia de la que fue dotado, es la manera como se puede comunicar con su especie. La palabra nos presenta el lenguaje del cielo dicho de tal manera que nosotros podamos entenderlo. Jesús habló en parábolas. Dice la Biblia que a la multitud no le quería hablar sin parábolas, que todo lo quería enseñar con parábolas, pero a los discípulos les enseñaba en privado los secretos del reino, explicándoles las parábolas. Así que las parábolas tienen un mensaje mucho más profundo, no son solo una metáfora, no son solamente una ilustración. Las parábolas en realidad son la manera más inteligente de mostrarnos el reino de los cielos hacia nosotros en un lenguaje del cielo, no de la tierra. Tenemos que entender ciertos paradigmas o romper ciertas barreras, mejor dicho, que nosotros fabricamos durante la vida en el lenguaje terrenal, que nos impiden a veces comprender las figuras celestiales. Entonces, viendo esta primera, nos habla acerca de la parábola del sembrador. Yo creo que bien podría ser la parábola de los suelos más que el sembrador, porque el centro de la parábola es el suelo, la tierra. El centro de esto, el sembrador es el mismo, es Jesús, lo veremos más adelante. La semilla es la palabra de Dios, también Él explicó, pero los suelos son los que fueron diferentes. Entonces es interesante, nos habla acerca de que por productiva que sea, por buena que sea la palabra de Dios, su fruto no depende de la palabra, depende de la palabra en que es productiva, pero la cantidad de fruto va a depender de la tierra, no de la semilla. La semilla es poderosa, es la palabra de Dios, puede hacerlo todo. Dios habló y creó los cielos y la tierra. La palabra puede crear cualquier cosa, pero la palabra que da al ser humano depende para su mayor crecimiento o fruto de la clase de ser humano, la actitud que tenga ante esa palabra para el resultado que tendrá. Entonces esto es bien interesante. Jesús dijo que el sembrador era Él. Dijo así en el verso 37, respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que así se refería a sí mismo. El apóstol Pablo habla de esto mismo a los corintios diciéndoles: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces evidentemente la palabra de Dios es puesta por alguien, un predicador. Jesús fue el predicador inicial, el sembrador por excelencia, y todos aquellos que colaboremos en este trabajo hacemos un trabajo de sembrar
la semilla. La vida así es, la semilla es vida, Jesús es vida, siembra una palabra y la palabra viva empieza a producir resultados. La vida siempre tiene que multiplicarse, la vida no está estática, la vida tampoco se queda sin reproducción, la vida siempre está buscando la manera de abrirse camino y reproducirse y llegar más allá. Así es la palabra de Dios. Pero lo interesante de esta semilla que vamos a estar viendo es lo que produce en nosotros. Aunque utilice una figura de la tierra, al trasladarla a nosotros debiéramos comprender que se trata de una vida del cielo que se mete en nosotros para que nos produzca una vida celestial en la tierra. Esto es bien interesante, que por supuesto tendrá su coronación en los cielos. ¿Cómo funciona? Te voy a explicar antes de explicarte la parábola. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, abre la escritura, la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, verso 23, 1 Pedro 1, 23. ¿Lo tenemos ahí a la mano? ¿Sí? Muy bien, entonces si lo proyectas, por favor, fíjate lo que dice la escritura. Siendo que, dice la palabra, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo quiero que veas esto, siendo renacidos, ahí dice, no de simiente. Si ustedes son de los que apuntan en su Biblia al margen, ustedes quizá quieran ponerle la palabra griega que viene ahí para simiente al margen y entenderlo mejor. ¿Les gustaría poner la palabra griega ahí? Te la voy a deletrear para que la pongas. S, P, E, R, M, A, esperma. Esa es la palabra que viene allí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Siendo renacidos, no de esperma de la tierra, sino de esperma del cielo. ¿Entendieron lo que eso significa? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la idea de esto es, la parábola del sembrador, Jesús no está diciendo, y les dio un mensaje para que tengan una mejor vida. Jesús no está diciendo, les dio un mensaje para perdonar sus pecados. Jesús está diciendo, la vida que Dios tiene, se las traje y las sembré en ustedes. Entonces la tierra es el corazón de cada uno, Jesús lo explicó que era el corazón, que recibe el esperma de Dios en forma de una palabra, para producir en nosotros la vida de Dios. Así como María recibió por el Espíritu Santo la vida del cielo y concibió a Jesús, la idea es que tú y yo recibamos al oír la palabra de Dios con fe, la vida de Dios y se forme en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo han leído esto en la carta a los Gálatas. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo está diciendo, algunos hasta decían, hombre, le dolió, tiene dolores de parto. No son esos los dolores de parto, aparte no es en el estómago, es más abajo. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que cuando tú recibes la palabra de Dios, la vida entra en ti y fecunda el corazón. Y tú no te das cuenta, pero así como un feto pequeño empieza a crecer y se va desarrollando y no lo puedes impedir, se sigue desarrollando y desarrollando y desarrollando y cuando menos piensas te pareces a Cristo. Entonces la gente dice, ¿y qué te pasó? Es que renací, o sea, nací de nuevo de la vida de Dios, por la palabra de Dios. Entró la palabra en mí, me sembraron la palabra y entonces nací de nuevo y ahora me parezco al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién te cambió el carácter? ¿Te lavaron el cerebro? Sí, el cerebro, el corazón y todo lo demás estaba bien sucio. Todo enterito me hicieron nuevo. Es una nueva naturaleza. Entonces de esto es lo que está hablando. Juan, cuando habla de esto mismo en su primera carta, en el capítulo 3, verso 9, utiliza otra palabra que es espora, la semilla de las plantas, para referirse a la simiente también. Qué importante. Entonces, ¿de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? De que nos siembra por la palabra, nos está sembrando a Dios en el corazón. Entonces tú no recibiste un mensaje, tú recibiste a Dios. Tú no recibiste una palabra, tú recibiste a la palabra, a Cristo, a Dios mismo en tu corazón, para que se empiece a formar. Ahora sí, teniendo eso en cuenta, vayamos a la escritura a entender la parábola del sembrador. Ahora sí podemos decir, entonces no se trataba de una religión que enseña algo, no es un dogma, no es una doctrina, es una persona que viene a nosotros.
Entonces, ¿qué es lo que significa? Fíjate, vamos ahora sí a ver la parábola, y para entenderla veremos tres cosas. La primera es cómo Jesús habló de tres clases de suelo: improductivo y uno productivo. Los tres puntos, las tres clases de suelo no productiva, las tres tierras no productivas recibieron la misma palabra que la tierra productiva. Quiere decir que podríamos tener a 4 personas recibiendo el mismo mensaje, y uno de ellos da fruto y los otros 3 no. La misma palabra, a uno le dice gloria a Dios, dice Dios me cambió la vida, ahora ha tocado mi corazón, sale feliz. Y otros 3 salen diciendo más o menos, el ayuno le afectó. O sea, no es igual en otro. ¿Por qué? Porque trae problema en su clase de corazón o de suelo, de tierra. Por eso pone 3 calidades de tierra que no dan fruto y una que sí da fruto. Hay uno que va a salir de aquí, pero glorioso, feliz. Y espero que no haya otro de la otra clase de tierra, pero pudiera darse el caso que alguien salga y apenas saliendo se pelea ahí en el estacionamiento. ¿Y qué pasó? No recibió nada. Ya tiró la semilla, ya la aventó. Entonces fíjate las 3 clases de tierra que no dan fruto. La primera, el primer punto, apréndelo y grábalo: la palabra arrebatada del corazón por no entrar a la mente. Jesús lo explicó en el verso 18. Oíd pues vosotros, en Mateo 13, 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjate bien, cuando la oye y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Qué tremendo lo que está diciendo. Entonces, primero, no es cualquier palabra, es la palabra del reino. Dice la escritura que cuando viene la palabra a alguno, cae la palabra en alguno y no la entiende, ¿cuál fue el problema de esa persona? Que no lo entiende. Ese es el problema. O sea, la palabra sí entró en el corazón, pero se la entró no profundamente y la arrebataron porque no la entendió. ¿Qué te pareció el mensaje? No, hombre, muy bien, me la pasé muy a gusto. Pero ¿y qué pasó? ¿De qué se trató? Pues quién sabe, estuvo hablando de cosas raras ahí, algo en el griego y con que no sé qué. Entonces no la entendió, y el que no la entiende no puede vivirla. Entonces le arrebatan la palabra cuando no la entienden. Entonces no digas jamás como bueno, pues no le entendí nada, pero yo sé que la palabra va a dar fruto. No digas eso. Porque la palabra puede ser vida o puede ser muerte. Eso dice la escritura: olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Entonces ten cuidado en ello, no digas no le entendí ni modo, no. Cuidado, tienes que entenderla. Ahora imagínate toda la escena, imagina al sembrador. El sembrador traía su saco con las semillas, va tirando en los surcos, pero como va apurado sacando la semilla y tirándolo, alguna cae junto al camino que está al lado del terreno que él preparó para siembra. Y la que cae junto al camino no entra en la tierra, no hay un surco, no hay preparación en ese corazón. Nadie escarbó allí, nadie preparó el corazón. Es alguien que vino porque vino, pero no preparó su corazón. No adoró a Dios, no exalta al Señor, no oró, no busca a Dios. Está aquí porque a mí yo no vine, me trajeron. Entonces es evidente que es más difícil que la palabra penetre. Ahora el camino, la tierra junto al camino es tierra muy peligrosa, porque es tierra que está con riesgo de que la pisoteen, porque la gente pasa por ahí, el mundo pasa por ahí. Entonces, ¿qué significa? Hay gente que en la vida, en el mundo, en el camino de este mundo, es gente que ha tenido su corazón pisoteado. Cuando lo estafaron, cuando lo defraudaron, cuando le mintieron, cuando lo abandonaron, cuando le engañaron, cuando pasó algo en su vida, de pronto él se va endureciendo, y entonces la palabra ya no entra, porque ya endureció el corazón. Y está diciendo, se me hace que no es para mí, eso no es cierto, yo no estoy de acuerdo. Alguien le dijo al pastor para que me dijera a mí. Entonces endurece el corazón. Y cuando empieza a endurecer el corazón, porque lo han pisoteado, la palabra no penetra, no puede entrar. Está junto al camino, pero no está en el camino. Es un problema esto. La tierra junto al camino, repito, está endurecida, es peligrosa, está pisoteada. Ahora, no le cobres a Dios las experiencias que has tenido en tu vida. A veces sucede así. Tenías un papá que te pegaba, y luego en cuanto te casas crees que tu marido te va a pegar. Espérate, tranquilo. Y peleas con él. ¿Por qué te desquitas con él? Entonces, algunos cobran facturas ajenas, pero algunos lo hacen con Dios. Tienen experiencias allá afuera y creen que Dios los va a tratar igual. No, tu Padre es bueno. Jesús vino para decirte, tu Padre es bueno. Si le pides pan, te dará pan. Él no te va a maltratar, te dará lo que necesitas. Es más, antes que esté la palabra en tu boca, Él ya la escuchó, dice la escritura.
Tu papá es bueno, cuidado cuando está la palabra, cuando está el corazón pisoteado junto al camino, ha estado en las circunstancias de este mundo. Cuidado con esa clase de cosas. Después la palabra está sobre, pero no dentro. Entonces oye la palabra, pero no entra. Está duro el corazón. Dice, pues yo no sé, yo veía que alguien aquí lloraba, el otro ya se reía. Pues yo no sentí nada. Qué raro. Porque cada vez que se habla de la bendita palabra del Señor y lo que Él ha hecho por nosotros, a mí sí me llega hasta hoy, después de tantos años. Sí, a mí sí me ministra, a mí sí toca mi corazón. Y todavía sigo diciendo gloria a Dios. Con el mismo mensaje de salvación todavía sigue tocando mi alma, porque me ha mantenido tierno de todas formas. Entonces las historias pueden ser muchas y muy variadas. La mujer abandonada, el hombre defraudado, aquel que golpeaban. Las historias son muchas y muy diferentes. Sin embargo, tus historias no pueden ser un parámetro de interpretación de las palabras del reino. Porque si tú interpretas lo que Dios te está diciendo de acuerdo a tus experiencias, vas a endurecer el corazón y la palabra no entra. No lo hagas así. Haz a un lado tu experiencia y tú di, yo necesito la palabra de Dios para mí, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en el mundo, si una mujer es abusada por algún loco de esos que a veces hay, ella podría quedar embarazada a la fuerza. Pero Dios nunca hace eso. Dios no viola a nadie. Dios nunca abusa del corazón de nadie. Dios no mete su palabra a la fuerza a nadie. Él viene y envía la palabra, aunque el corazón esté duro como junto al camino, como tierra pisada. Él envía la palabra a aquel que quiera escuchar. El que tenga oídos para oír, dice el Señor, oiga. Él envía la palabra, la da a todos, pero no la pone a la fuerza. Él sabe que si tú quieres recibirás vida eterna. Venid, dice, los que estéis trabajados y cargados. Siempre es una invitación maravillosa a venir al Señor y nunca te forzará para ello. El diablo te forza, el mundo te forza o te manipula, pero Dios ni te forza ni te manipula. Dios te ama y te trata con bondad. Bendito sea Dios para siempre. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos, que la palabra enseña. Bendito sea Dios. Ahora el pasaje dice que no es cualquier palabra, es las palabras del reino. Este es uno de los problemas por los cuales no interpretamos la palabra correctamente, por lo cual no entra, porque la palabra es del reino y yo pienso en mi vida. Entonces solemos pensar en las cosas terrenales para aplicar las cosas celestiales. Lo diré de otra manera. Estás oyendo la palabra y tú estás diciendo, Dios me está hablando a mí, y lo estás pensando en tu problema particular. O sea, lo puedes aplicar, pero la realidad es que son las palabras del reino de Dios. Por eso dice, oyen la palabra del reino y no la entienden. ¿Por qué? Porque estaban pensando en otra cosa terrenal. Alguno está pensando en romper el ayuno. Entonces, pues, ¿cómo va a entrar la palabra? Uno te está hablando, te vas a parecer a Jesús y la vida de Dios va a entrar en ti y serás como el Hijo de Dios. Y tú estás diciendo, ya, ¿cuándo se romperá el ayuno? Faltan 2 días todavía. O sea, pues no, ¿cuándo va a entrar la palabra si tu corazón está en otra cosa? Entonces tienes que entenderla, porque si no la entiendes, dice el pasaje, que si no la entiendes, la palabra que expuesta a las aves del cielo. Piensa en el sembrador, la está lanzando, y donde un sembrador pasa con semillas va a haber aves. Todo lo que caía en el surco, el sembrador lo podía tapar con su pie y con tierra, pero lo que caía junto al camino, el sembrador no lo tapaba, así que las aves venían de inmediato y lo robaban. Debes saber que todavía no saldrás. Cuando vendrá un pensamiento, el trato de alguien, algún asunto, una llamada, un mensaje, algo que trate de robarte la palabra del reino de Dios. Siempre habrá aves del cielo tratando. Jesús lo explicó en esta parábola y lo explicó en el Evangelio de Lucas, diciendo, el diablo y los hijos del maligno son las aves del cielo que roban esa parábola, esa semilla. Entonces, cuando la semilla viene, ya entró en tu vida, gloria a Dios. Debes saber que intentarán robarla, pero tú saldrás de aquí con la mano del corazón diciendo, no me van a robar la palabra de Dios. Yo no voy a oír otra palabra, no voy a oír un antílogo, no voy a oír a nadie más, no voy a preocupar, no, nada me lo va a robar porque Dios me ha bendecido. Gloria a Dios. Eres una vasija, o te llenas de su palabra o te vas a llenar de otra cosa, pero eres una vasija, cuidado con eso. El ser humano puede llegar a adorar animales, imagínate. ¿Hasta qué punto le puede ser arrebatada la palabra de Dios, que puede inventarse cosas por su cuenta? Entonces cuidado con esto. Un oyente de corazón duro es un lugar que no tiene esperanza, que no tiene fe, que termina por cerrarse. Quiero que veas un pasaje de Zacarías capítulo 7, el versículo 11. Es una palabra fuerte del mal ejemplo que tuvo el pueblo de Israel. Después de haber oído por
1500 años la palabra de Dios. Fíjate la actitud que tuvieron, 1500 años la palabra. Y dice Zacarías 7:11, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Yahvé de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Yahvé de los ejércitos. ¿Te das cuenta cómo? No dice el pasaje no pudieron, dice no quisieron escuchar. Entonces la gente, cuando le roban la semilla, es cuando de pronto tú oyes la palabra y de pronto tropiezas en otro te dice, ¿en serio tú vas a palabra viva? ¿Por qué? ¿Qué tiene? No, hombre, mira, hay esto y esto y esto. Y entonces te roban la semilla. Imagínate, entonces nadie te la quitó a menos de que tú la des. Entonces, dice la palabra que ellos no quisieron escuchar. Hay gente que oye la palabra, sale de aquí y no la practica porque de todas maneras no le interesa. Solo quiere sentirse bien, como veremos en otro de los ejemplos. Pero qué terrible es esto. Entonces ellos decían, no quisieron escuchar. Es como aquel que dice, ¿por qué un día vino alguien conmigo y me dijo, pastor, ¿por qué yo no tengo amigos? ¿Por qué nadie se acerca a mí? Yo siento como que todos se retiran de mí. En serio me daban ganas de irme. Porque es que queja y amargo. La Biblia dice que el que quiere amigos sabe mostrarse amigos. Entonces evidentemente si él es así, si es amargo, si es quejumbroso, si está cerrado, nadie va a entrar. Entonces, ¿por qué razón es así esa persona? ¿Por qué no tiene amigos? Hay otros que tienen mucha gente alrededor. ¿Por qué? Porque se dan. Entonces la palabra de Dios va a producir el efecto que Dios desea si tú quieres. Pero si no quieres, no. Porque Dios no va a forzar a nadie. No va a decir, a ti te quiero en el cielo y aunque no quieras vas a estar en el cielo. No. Dios es maravilloso, generoso, es bueno. Nadie a la fuerza. Entonces el hombre va a escoger. Por eso el Señor Jesús le decía en esta parábola, el que tenga oídos para oír, oiga, es tu decisión de todas maneras. Aún así, Él es bueno y generoso para sembrarle hasta los que tengan corazón duro. Aquí no hay ninguno, pero me han contado que allá afuera hay algunos. Aquí todos tienen un corazón blandito, ¿verdad? Es gelatina, listos para recibir la palabra del Señor. Todos lo tienen blando y dicen, yo estoy dispuesto a obedecer lo que Dios tenga para nosotros. Entonces la primera tierra es terreno duro. No entra, está endurecido. La segunda, la palabra arrebatada del corazón por entrar solo a la emoción. Fíjate, la primera no le entiende. La segunda nada más quiere emocionarse. Dice el verso 20 y 21 de Mateo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, dice la escritura. O sea, el sembrador continuó su trabajo, siguió aventando la semilla y llegó a cierto lugar donde estaba en el surco y parte cayó en pedregales, tierra que no estaba arada eficientemente, tierra que tenía piedras en ese lugar, y cayó la semilla ahí. Al principio dice, la recibe con gozo. Esta es la tierra impresionable. ¿No has visto esa gente que se impresiona en serio? Pero oye la palabra y se da, wow, es lo máximo. Y tú lo ves, tú dices, este está convertido en serio. Ya lloró, tembló, se cayó, confesó, todo. O sea, este está convertido, bien convertido. Pero luego sale allá afuera y llega a la tentación o al pecado, y igual se conmueve igual. Entonces, pues no. O le llega el problema y llora igual, se desanima y no, ¿dónde está Dios? Ya me abandonó. Entonces tú dices, no es que se convirtió, es que es un excéntrico de emociones. Eso es diferente. O sea, no es necesariamente una conversión. Entonces, tierra impresionable. Dice la palabra, el verso 20, que recibió la palabra con gozo. Pero eso no significa que haya tenido fruto. Hace muchos años leí una ilustración. En otra época, cuando la electricidad comenzaba, pues obviamente era muy limitado los aparatos que había para electricidad. Y un hombre, teniendo en su casa los primeros timbres para llamar a casa, para tocar la puerta, se le hizo fácil y conectó del timbre, conectó para poner un foco afuera. Pero resultó que cuando prendía el foco, salía una lucecita tenue, no se veía nada. Entonces no funcionaba. Le habló un eléctrico, estaban limitados en aquel tiempo. El eléctrico viene y le dice, bueno, lo que pasa es que se necesita más fuerza, más poder para producir luz que para producir ruido. Sí, es cierto.
Espiritualmente también se necesita más poder de Dios para alumbrar que para hacer ruido. Cualquiera hace ruido, cualquiera escándalo y llora y grita y brinca. Y no estamos en contra de eso, hazlo, pero también sigue viviendo para el Señor. O sea, alguno puede ser emocionalista. Esto es lo que le pasa a esta tierra. Recibe la palabra, la recibe con gozo, está feliz, ha creído, hace su decisión. Sí, yo voy a creer, yo voy a hacerla. Pero ¿qué dice la Escritura? Que luego viene el sol, la prueba, y como no tiene raíz, no tiene profundidad, se seca. El reino invita a todos, pero es muy selectivo. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y de los pocos escogidos, unos son fieles. Entonces es selectivo, invita a todos, pero si no hay profundidad, la raíz es la vida oculta. La raíz no es lo que se ve, la raíz es lo que nadie ve. La raíz de tu vida cristiana es aquello que eres cuando nadie te ve. Tú eres lo que eres cuando no hay nadie más. Tú no eres lo que todos ven, tú eres lo que eres cuando nadie lo ve, nadie te ve. Eso es lo que tú eres. Alguno lo tomó como bendición, otro como maldición, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Pero entonces viene la prueba, porque habrá prueba, y entonces se secará la persona, se secará la fe, se secará la vida. Y entonces va a decir: es que yo oraba y Dios no me respondió, tuve problemas y Dios no hizo nada por mí. Te secaste. ¿En qué parte de la Biblia condiciona que Dios esté obligado a hacer tu voluntad? Nunca. Él es Dios. Y si viene prueba, además será probado, el sol va a salir, va a haber pruebas, sí habrá, pero no pienses que hay pruebas porque eres cristiano. Alguien vino un día conmigo y me dijo: yo no soy cristiano porque si no el diablo se viene contra mí. Ay, sí, como afuera te traes la mano, ¿no? O sea, las mismas cosas le pasan a los cristianos y a los no cristianos, lo mismo. Enferman y accidente y todo lo mismo, pero hay una diferencia. Tenemos a Dios de nuestro lado, hay fe, hay una relación. Entonces, independientemente de lo que suceda, tú tienes una reacción diferente. Hay un problema y tú dices: gloria a Dios, el Señor es fiel. Tú vas a decir: pero ¿cómo si te pasó tal cosa? Y eso no demerita a Dios, Dios es Dios. Entonces, cuando alguien no tiene raíz, le pasa algo y de inmediato tropieza. Tropieza ante la prueba. Dice la Biblia que se quemó y se secó. Yo quiero que seas como cuando naciste en este mundo, con hambre de vivir. Igual en el Señor, con hambre de Dios. Que no se te acabe el hambre, como un bebé. ¿No han visto que el hambre del bebé es su mejor protección? Fíjate, si el bebé no tuviera hambre, se muere. Pero por cuanto el bebé tiene hambre, come de su madre. Y por cuanto come de su mamá, recibe las defensas de su mamá. Todas las defensas de una vida de experiencias contra enfermedades de parte de su madre está en forma de defensas para él. Y él en la leche él come todo esto y es fortalecido. Entonces, la mayor defensa y protección que tiene un bebé es el hambre de su mamá. Quiero que entiendas esto. La mayor protección que tú tienes en este mundo es tu hambre de Dios. Es tu hambre del Señor, que despiertas y adoras a Dios, que lees la Escritura, que alabas, que bendices, que traes siempre contigo las cosas de Dios, que te reúnes con otros creyentes, que estás en las cosas. Esta hambre de Dios te da las defensas del cielo, te protege en el momento de la prueba, te da raíces para que cuando hay una situación difícil, pues mira, pueden soplar vientos y venir el mar, como dice la palabra, o ríos, y tu casa no va a caer porque está sobre la roca, está arraigada en Cristo Jesús, está firme, no es superficial, no va a caer. La tierra en pedregales es superficial. La tierra en pedregales no tiene profundidad, solo quiere sentirse bien. Es el cristiano que viene a la iglesia a sentirse bien, porque te sientes bien cuando vienes. A Palabra Viva te vas a sentir bien. Yo no sé en otros lados, pero a Palabra Viva te vas a sentir bien. Recuerdo una época de mi vida yendo a la iglesia a cierto lugar, que no voy a decir quién para no quemar a nadie, que no era un gozo ir a la iglesia. Las predicaciones eran así de condenación. Eres un pecador y esto y lo otro. Y yo dije, o sea, allá afuera lo sé, no quiero que me lo estén diciendo todo el tiempo. Entonces te dan sentir, en serio, yo lo he ilustrado así, te hacían sentir que eras una cucaracha aplastada con una piedra que no era digno ni de la piedra que tenía encima. Así, o sea. Entonces, pues no. Cuando vienes a Palabra Viva te vas a sentir bien, pero el propósito de la palabra no es que te sientas bien, es que Cristo se forme en tu vida, es que tengas raíces en la fe, es que te desarrolles hasta la madurez. Este es el propósito real, que crezcamos.
Porque dice la Escritura que cuando alguien no tiene raíz, luego hay alguna prueba, alguna situación difícil y tropieza. Si tú tienes raíces, cuando venga la prueba no tropezarás. A lo mejor un día nos topamos tú y yo, no te saludo, no me di cuenta, no te vi. Olvídate, me ves maravilloso, pero no soy. Yo tengo el micrófono, cuando tú tengas el tuyo, tú te inventas tu mensaje. Me puedo equivocar, te puedo afrentar, te puedo fallar, pero si tú tienes profundidad de tierra, mi falla no te hace tropezar. La palabra en griego para tropiezo es escándalo. O sea, no te escandalizas. ¿Por qué razón? Porque tienes raíces, estás firme. He visto tanto como cristiano después de tantos años y nunca he visto algo que me haga tropezar, porque a cada uno de los hermanos, aún el que ha tropezado, lo puedo ver y decir: este es hijo de Dios, la gracia de Dios está sobre él. ¿Por qué habría de tropezar? La Biblia dice que el que cree estar firme mire que no caiga. ¿Por qué tropezar? Si la iglesia de Dios es gloriosa, hecha de hijos de Dios que vienen del polvo de la tierra y que Dios lo está transformando en celestial. Esto no es algo sencillo. Claro que hay pruebas, claro que hay luchas, pero estamos firmes, tenemos raíces profundas. ¿Está tu tierra labrada? ¿Le quitaste las piedras? Cuando vengas a la iglesia, labra tu corazón, prepara tu corazón, quítale las piedras. No venga diciendo: ojalá no me encuentre a fulano de tal porque me cae mal. ¿Hay quien hace eso? Pues lógicamente no va a entrar la palabra, porque mientras está la palabra llegando, el otro está volteando, que no me lo vaya a ver, que no vaya. Entonces no va a entrar la palabra. Tú vienes feliz, ¿verdad? Ibas a labrar tu corazón, entras, te topas, increíble. Aunque los sugieres son bonitos y maravillosos, no te cae bien el que está allí. Oh, me lo tenía que topar a él. ¿Por qué me lo tenía que topar a él? Y entonces algunos ya no quieren. ¿Por qué yo no hubiera venido hoy? Pero tropiezas en nada. Cuidado. Debes desechar toda piedra de tu vida, desechar toda malicia, desechar lo que incomode. Labra tu corazón. Dice 1 Pedro capítulo 2, el verso 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice el verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, recibe con gozo, pero también con profundidad. Quita las piedras, mira, la iglesia es maravillosa, pero tiene defectos porque está hecha de seres humanos. Con todo, la palabra de Dios dice: por un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Entonces, aunque tú puedas mirar la carne, si hay defecto, también podemos decir: por el sacrificio de Cristo es perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no tropieces, no tropieces. Quita del corazón todo aquello que te estorbe, porque si no, cuando venga no vas a tener profundidad para recibir la palabra. Nadie pinta un carro sobre la pintura vieja. Imagínate un pintor así, le llevas tu auto, te lo pinta, qué bonito, y se raspa y sale la pintura de abajo. ¿Te imaginas qué estafa? Dios no hace eso. Dios no toma tu vida de como eres del mundo y te pinta por fuera. Dios quita lo que eres y te pinta bien. Entonces Dios te dice: desechando toda malicia, desechando hipocresía y envidia y detracciones e ira, todas esas cosas, desead la palabra como niño recién nacido. Entonces quitamos del corazón la malicia y deseamos la palabra, nos acomodamos y decimos: ahora viene la palabra de Dios, la voy a recibir y Dios me va a transformar. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que estamos hablando. Gloria a Dios. En tercer lugar, la tercera forma de tierra nos enseña esto: la palabra arrebatada del corazón por la entrada de otras semillas. Escucha esto, dice el verso 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mientras el sembrador arrojaba las semillas, dice que parte cayó entre espinos y abrojos. Había espinas por ahí, había arbustos no labrados, había simplemente malas hierbas ahí, y cayó la semilla, brotó, pero los espinos la ahogaron. Se refiere a aquel que es oidor de doble ánimo, porque oye la palabra de Dios y dice: gloria a Dios, agarra la semilla y la siembra. Lo sale afuera, escucha por ahí, no sé, algo de nueva era, algún loco por ahí, que si hay ovnis o no, y agarra la palabra y la siembra. Luego va por allá y escucha otro sobre, no sé, afanes, riquezas o codicia, agarra la palabra y la siembra. Y agarra de todo, de chile, dulce y de manteca, de todos lados leche, de todos lados. Y
Es que en serio, algunos sí son así. Entonces ya cuando, ¿cuál fruto va a dar? Ahoga la palabra porque agarra de todas partes y destruye la palabra. Es una persona que no sabe distinguir el bien y el mal. Todo es igual. Pues no son cristianos, pero hablan muy bonito. Y pues me topeaba, fui a tal lugar y hablaron de esto. Sí, también hablaron algunas cosas muy raras, pero me sentí bien. ¿Y eso qué importa? Entonces algunos comen de todo, agarran de todas partes. Y no estoy hablando de que no tengas cultura general, porque tampoco vamos a andar como caballos con freno, ¿verdad? Así nomás para acá. No estoy hablando de eso, tienes que tener cultura general, no me refiero a eso. Pero no es lo mismo saber que existen restaurantes y que existen también fondas y taquerías y puestos para mantenerse en las fondas y puestos, perdona que lo diga así, teniendo restaurante y teniendo palabra de parte de Dios para comer bien y tener abundante vida, porque habría de formarme en toda clase de taquerías del mundo a comer lo que me dieran. ¿Me doy a entender en esto, hermanos? Entonces cuidado con ello. Los espinos, por otro lado, dijo el Señor, que representan afanes y el amor a las riquezas. Eso dijo en el verso 22. La codicia ahoga la fe. La codicia ahoga la fe. No es lo mismo el querer progresar en la vida a ser codicioso. A lo largo de mi vida cristiana he visto cristianos prometedores que iban bien, pero la codicia les estorbó y les destruyó la vida. Siempre por el golpe de suerte, siempre buscando la riqueza, siempre buscando el almacenar un poco más. Tú podías afectarles en todo, menos en eso. Predica el mensaje que quieras, pero no hables de ofrendas ni diezmos, porque ahí sí ya no son cristianos. O sea, ese punto no lo toques porque ahí se daña. Tú le puedes, no sé, o sea, tú le puedes decir, oye, qué fea está su mujer, no se enoja. Pero no le toques el bolsillo porque sí se enoja. Digo, por ilustrarlo de alguna manera. Entonces, fíjate lo que dice la palabra, 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. Cómo la codicia ahoga la fe. 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. O sea, caen en tentación y lazo, dice la palabra, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, terminan sufriendo. Este es otro de los problemas que roban la semilla. Los afanes, las riquezas. Dios no está en contra de riquezas, porque Él da poder para hacer riquezas, dice Deuteronomio 8. Dios te da poder para hacer riquezas, pero las riquezas de Dios no añaden tristeza con ella, dice la Escritura. Pero las riquezas de codicia añaden tristeza y dolor y quebranto y roban la fe. Entonces cuidado con ellos. Es como cuando alguien, bueno, mejor no, ok, gracias Señor. En la palabra del Señor, algunas veces voy a poner alguna ilustración y el Espíritu de Dios dice, no, ok, está bien, entonces ya dije no. Ok. En Génesis, el capítulo 3, el verso 18 nos presenta cuál es la razón o qué es lo que significan los espinos y cardos. Cuando Adán y Eva pecaron, la maldición a la tierra fue, maldita será la tierra por tu causa, espinos y abrojos te producirá. Entonces, ¿qué significan los espinos cuando se habla de la palabra de Dios? Maldición. La codicia, el afán, la angustia, la preocupación, el vivir afanado por las cosas de este mundo, por lograr cosas de este mundo y olvidar que todo es por causa del reino. Cuando vivimos de esa manera, terminamos por traer maldición y quebranto a la vida. Cuidado con esto, esto es lo que la palabra enseña. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa esto? Dice Hebreos 6, verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Terrible eso. ¿Por qué me está yendo así si soy cristiano? Por andar de codicioso. Déjate de cosas. No te va a faltar, el Señor es bueno. No te preocupes, el Señor es bueno. No traigas maldición a tu vida con una noche de viendo el techo. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo va a salir? Tranquilo, tranquilo, todo va a salir bien. El Señor está a cargo de tu vida. Ten cuidado. Si oye la semilla de la palabra de Dios una persona así y luego siembra otras semillas, ahoga la palabra. Te voy a poner un ejemplo.
¿Han visto ahora en temporadas de invierno que algunas mamás arropan a sus niños, pero en serio, arropan a sus niños como tamalitos, ¿verdad? O sea, en serio, yo no estoy en contra de que los cuiden, pero hay algunas ocasiones donde quedan como estrellitas de mar, ¿verdad? O sea, sí. Y entonces ya no se pueden mover, ¿verdad? Caminan así los pobrecitos porque son estrellitas de mar, ¿verdad? Todo lo que le pusieron, no pueden bajar los brazos, no pueden doblar las piernas tampoco, no se pueden agachar. El niño quiere jugar, le hace así, se va de frente, ¿verdad? O sea, no puede moverse, porque lo arropan en una cosa, y ahora esto, y ahora lo otro. Ya cuando el pobre niño cree que por fin todavía sigue, ¿verdad? Y la gorrita, y nomás le quedan los ojos así. Increíble, pero les arropan de más, entonces le roban sus dones, sus talentos. No puede moverse el niño. El pobre niño anda así todo invierno, él ya sabe, no, mejor me resfrío, ¿verdad? Porque no va a poder moverse. Espiritualmente les pasa igual, recibes la palabra de Dios y luego metes otra palabra y otra semilla y otra cosa diferente que ya no es la palabra de Dios, y metes un montón de afanes y codicias y cuanta cosa se te ocurre, la metes al corazón, y cuando menos piensas, no puedes andar en la fe, no puedes andar en Cristo, no puedes andar en el Señor, porque estás lleno de tantas cosas. Por eso el Señor nos dice que debemos quitar el pecado y el peso que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces eres libre para moverte en Cristo Jesús. ¿Alguno me entendió lo que estamos diciendo? Bendice a Dios, por favor. Estas son las 3 clases de tierra que te roban el que Cristo se ha formado en tu vida. Estas 3 te roban esto. Concluimos. Hay una tierra buena, hay una tierra que sí produce. Dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra. Yo creo que aquí hay muchos. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es la gente que recibe la palabra y la entiende, la guarda, la protege, la aquilata. Oye y entiende la palabra, dice la Escritura. Este es un corazón fructífero. Este da 30, a 60, a 100 por uno. Lo que Dios desea produce, se desarrolla. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuán importante es que como cristiano seas buena tierra. ¿Qué es producir? Tú oyes una palabra que diga, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Tú oyes la palabra, sales de aquí, vas y honras a tu papá, honras a tu mamá. ¿Por qué? Porque oíste la palabra, produce fruto luego. No te esperas, no, produce fruto. Algunos son mega espirituales, ¿verdad? Entre comillas, espiritualoides. Oran, Señor, dame la oportunidad de dar fruto. Ve con tu mamá y honrala. Porque algunos va así como, Dios me va a dar la oportunidad. Pues ve y hazlo. Oyes la palabra, ¿verdad, hermanitas? Sujetaos a vuestros maridos. Y tú dices, voy a ir a sujetarme a mi marido. Les estoy diciendo, pero ya no fui igual. O bueno, entonces, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ven qué hermoso. Entonces, los hombres tienen el corazón bien metido en la fe. Claro que sí, claro que sí. Entonces, hoy saliendo de aquí, bueno, en ayuno no, después del ayuno, abraza a su esposa y digan, el Señor me manda que te ame. Y la amas. Ok, entonces, pero el que tiene el corazón bueno, dice la Escritura que produce fruto, de inmediato produce fruto. Es tierra buena, es tierra que pone en práctica la palabra de Dios, que no es un oidor olvidadizo, que realmente lo practica. Iglesia, nosotros no podemos ser la tierra, los otros 3 partes que no produce nada. No podemos ser gente que esté recibiendo mensaje tras mensaje tras mensaje, viviendo los mismos problemas. No más. Acaba con tus líos. Acaba con tus problemas, destruye de una vez por todas tantas cosas que te hacen sufrir y te hacen angustiarte y pelear y discutir y pecar. Déjate de cosas ya y vive la palabra de Dios, da fruto. La palabra lo dice, y todos los mandamientos, todas las semillas traen recompensa, todas. Tú serás la persona más bendecida. Pero el hombre dice, no, si la otra persona, entonces yo también, pero primero él. No, hazlo tú y Dios te bendecirá a ti. Practica tú la palabra, no vas a decir, cuando la otra tierra produzca, entonces yo produzco. No, si él no produce, yo sí produzco. Vivo para el Señor, he recibido la palabra, voy a dar fruto, voy a vivir como el Señor quiere. Vamos a ser productivos en todo lo que escuchen. Yo me encargaré de que tengas palabra y tú sales y la practicas. ¿Está bien? Porque si no, le predico el mismo otra vez, hasta que lo practiquen. Bueno, en fin, entonces imagínate que me pusiera a predicar el mismo hasta que lo practiquen. Dios nos ayude.
imagínate. No, hombre, aunque funcionaría a la mejor, ¿verdad? Ok, entonces, iglesia, de verdad, ponte en pie, ya no quiero extenderme más. A 60, a 30, a 60, 100 por uno. Da una solemne advertencia el Señor diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. No todos abren su oído, no todos se disponen a ponerlo en práctica. De veras, tus problemas familiares, tus problemas laborales, tus problemas de salud, tus problemas con tus vecinos, tus problemas con lo que sea, lo que enfrentes, tiene remedio si practicas la palabra de Dios. Tiene remedio. La palabra de Dios te librará, te salvará. Cierra tus